Bendecido tiempo. Le damos gracias al Padre porque cada día tenemos la oportunidad de recibir exhortación de la palabra del Señor para ser fortalecidos, para ser respaldados y sobre todo para seguir en el camino que Él ha preparado para nosotros. Dados los tiempos en los que nos encontramos de tantas confusiones, tantas dudas, temores, corrientes, ideas, pensamientos, el cristiano, el Hijo de Dios, siempre va a la palabra del Señor para escuchar la exhortación, pero sobre todo para decidir seguir y hacer la voluntad del Señor en un tiempo, lo digo siempre, un tiempo revelado. Nada hay oculto a los ojos de Dios, y también dice la palabra que no hay nada nuevo. El pueblo, la gente, las personas en sí, vuelven como ese círculo vicioso del pueblo de Israel. Están en pecado, en desórdenes, vienen las consecuencias, claman a Dios, Dios perdona, les levanta libertadores en su momento y vuelven a pecar otra vez. Entonces estamos en ese proceso, pero ¿qué necesitamos los hijos de Dios? Ir a la palabra, ir a la Biblia para ser edificados, fortalecidos e instruidos. Por lo mismo quiero comenzar en esta tarde en la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y nos dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira lo que lo dice. Para comenzar, falsos profetas. También nos dice falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No se nos olvide nunca que todo lo que se siembra se cosecha y nada hay oculto a los ojos de Dios. Ciertamente estamos en este proceso, en este tiempo, como lo marca la palabra del Señor. Falsos profetas. Tan simple y sencillo decir en su momento, era esto. El Señor dice, o dice el Señor. Usar a Dios como a Dios, o la expresión Dios como un aditamento más que como una verdad. Escuchar en su momento cuando se hablan de trabajos, le llaman, de sanidades, de liberaciones, guiados precisamente por el ocultismo y la brujería, y que dice Dios está obrando. Dios está haciendo. Entonces, es una verdad. Estamos en medio de falsos profetas que se han levantado. También falsos maestros. Tienen tanto conocimiento de la palabra del Señor, mas no sabiduría. Un cúmulo de conocimientos, de ideas, de pensamientos, pero realmente no están basados en la palabra del Señor. Gloria al Señor por los hijos de Dios, del Señor, por sus hijos, a quienes ha dotado de un espíritu de discernimiento para saber lo que es malo, lo que es bueno, lo que es falso, lo que es correcto y apartarse. Falsos maestros que dicen que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La idea es endulzar el oído, alegrar la carne y el corazón, no confrontarlos con una verdad. Mira cuántas veces en su momento se habla de santidad. La palabra lo dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Sin embargo, son temas muy fuera de la santidad, la obediencia, la sujeción, la honra a Dios. Entonces lo dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nunca se nos olvide que todo lo que se siembra, se cosecha. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Sus oídos y sus ojos siempre están abiertos. Por consiguiente, se darán cuenta, y hablábamos en su momento, que estamos precisamente en el tiempo de la cosecha, donde la palabra del Señor nos revela
que ciertamente daremos cuentas o nos daremos cuenta de quienes realmente le sirven al Señor y quienes no. Versículo 2, estamos en 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Lo que alegra el oído, lo que no confronta, sobre todas las cosas, lo que no confronta con el pecado, lo que permite estar en la presencia de Dios, no importa cómo se viva. Y muchos seguirán sus disoluciones, por supuesto. El punto exacto es ese precisamente, el endulzar el oído, lo que la carne quiere, lo que no confronta con hacer siempre lo que es correcto delante de Dios, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es impresionante cuánta blasfemia se ha levantado en contra de la verdad de Dios. Todos dicen conocer a Dios, pero por sus frutos, también lo dice la palabra, son conocidos. Es sencillo decirse religioso en su momento, pero se vive como cristianos de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo los pasos de Jesús cada día. Y versículo 3, y por avaricia hará mercadería de ustedes con palabras fingidas. Mira esto. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Sin embargo, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre tales, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya están a las puertas ya los resultados y las consecuencias. Porque nada hay, vuelvo a este punto, oculto a los ojos de Dios. Entonces, si estamos en estos tiempos de falsos maestros, falsos profetas, ¿qué hacer realmente? El punto exacto es ir a la palabra del Señor, estar siempre en comunión con Dios para fortalecer las verdades, la verdad de la palabra del Señor, la verdad de su presencia, la verdad de su gloria, la verdad que todo lo que se siembra se cosecha, que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue, y que todos aquellos que en Él confían jamás van a ser defraudados, ni pasarán vergüenza, dice la palabra. Entonces, fortalecer las verdades que ya hemos escuchado, hemos aprendido y por supuesto que practicamos de la palabra del Señor. Pero si hablamos de verdad, ¿qué es una verdad? La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. Mira qué interesante. Una coincidencia en lo que se dice, y sobre todas las cosas, en lo que dice la palabra del Señor. La verdad es aquello que refleja la mente, la voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. Mira qué interesante. La verdad refleja a Dios. Recordemos, el mismo Jesús lo dijo, yo soy el camino, no dijo uno de los caminos, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra, y el mismo Jesús lo decía. Entonces, la verdad es aquello que refleja la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Mira, a través de la verdad conocemos a Jehová, el único Dios, y buscamos cada día hacer su voluntad, ser luz y sal, ser un testimonio, cumplir con sus mandamientos y estatutos establecidos. Entonces, seguimos hablando de la verdad, es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es, porque Dios lo declara así y lo hizo así. Mira qué maravilloso. Entonces, si hablamos de verdades de la palabra del Señor, una de ellas, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Deuteronomio 4:39.
Estamos hablando de las verdades. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Mira qué verdad maravillosa, y es la primera que hablamos el día de hoy. Dice la palabra del Señor que de Jehová es el cielo y la tierra. También que la tierra y su plenitud le pertenecen, y todos los que en ella habitamos. Mira qué verdad maravillosa. Entonces, la exhortación, Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Mira, existen en la actualidad, bueno, desde siempre, miles de dioses, yo lo digo, hechos a imagen y semejanza del hombre, hechos por manos humanas. Dice la palabra que tienen oídos pero no oyen, ojos y no ven. Son llevados, dicen hombros porque no pueden caminar, que no pueden ni hacer bien ni hacer mal, lo dice la palabra. Pero mira qué interesante que la primera verdad que hoy fortalecemos es que no hay otro Dios. Jehová es el único Dios. Otra de las verdades, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira esta gran verdad. Fuimos creados por Dios. Somos creación del Todopoderoso. Igual corrientes, ideas y pensamientos contrarios, que realmente no tienen un fundamento sólido. Son ideas, son pensamientos humanos, carnales. Pero la verdad, podemos decir, los cristianos lo decimos, fuimos creados. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otra de las verdades, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Jehová. ¿Se crea así o no se crea? Esta es la verdad. A él le pertenece porque él creó los cielos y la tierra, al hombre a su imagen y semejanza, a los animales, a las bestias, a las plantas. Todo fue creado por él. Y por consecuencia, le pertenece, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Partiendo del punto, todo ser humano fue creado por Dios, a su imagen y semejanza. Me impresiona siempre lo que el Señor dice a Jeremías, desde que te puse en el vientre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, todo ser humano es conocido por el Padre desde que Él le pone en el vientre de su madre. Le santifica y le da a nacer con un propósito. Qué maravilloso es en su momento encontrar ese propósito. Primeramente, de honrar el nombre del Señor, de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a los enemigos. Y sobre todas las cosas, ser de bendición cada día. Entonces, hablando de las verdades, a Jehová le pertenece todo, es de Él todo, todo lo creado le pertenece a Jehová. Y por supuesto, se dará cuentas de todo lo que hagamos, aún con nuestro cuerpo. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo y daremos cuenta de lo que hagamos con el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Entonces, estamos hablando hoy de las verdades que fortalecen nuestra fe como hijos de Dios, como cristianos. Una más, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mira qué verdad maravillosa. Dice Jesús, yo soy el camino, vuelvo al punto.
No dijo yo soy uno de los caminos, una de las verdades. ¿Sabes que no existe camino fuera de Dios para ser salvos del infierno? Porque se crea o no, es el final de aquellos que deciden desobedecer y vivir apartados de Jehová, el único Dios. Y se crea o no, me impresiona el pasaje cuando Jesús les habla del hombre aquel que hacía fiestas todos los días de una manera espléndida. Y el pobre que está a la puerta mendigando, ambos mueren. El pobre va al cielo con Abraham y el rico va al infierno. ¿Sabes? Se crea o no, esto es lo que pasa después de la muerte física o que Cristo venga. Entonces estamos hablando de las verdades. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿sabes? Para llegar a ser verdaderamente hijo de Dios, el único camino es Jesús. A través de recibirle como Señor y Salvador. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser hijo de Dios si no es a través de Jesús. La religión no es el medio. Las ideas, los pensamientos no son el medio. El único camino para llegar a ser hijo de Dios es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Mira, vale la pena subrayarlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, Jehová es su nombre. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo medio para llegar a Dios. ¿Qué pasaría si en este momento viniera Jesús o partiéramos nosotros físicamente? ¿Estamos preparados? Aun cuando se crea, imagínate esto, que después de la muerte ya no pasa nada, ¿sabes? ¿Cuántos en su momento se darán cuenta que estaban equivocados? Y no tuvieron o no quisieron propiamente tomar la oportunidad de ser salvos aquí en la tierra. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, un solo Dios, su nombre es Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo medio para llegar a Dios. A Jehová el único Dios para ser hijos de Dios, para ser salvos del infierno. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y mira lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira aquí, impresionante. Nuevamente reafirma, en ningún otro hay salvación. Jesucristo es el único camino a Dios. Y la única manera para ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo? A través de recibirle como Señor y Salvador. Dice el libro de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera de ser hijos de Dios. Ni la religión, ni los líderes religiosos. Somos el medio para ser hijos de Dios. Es solamente Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No existe otro medio, otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué impresionante, hablando hoy de las verdades que fortalecen nuestra fe como hijos de Dios, que nos ponen en el lugar correcto, en medio de tantas ideas, pensamientos, ideologías. Lo sabemos los hijos de Dios. No hay verdad fuera de la Biblia, de la palabra del Señor. No existe verdad fuera de Él. Y lo dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán. Mira, está por terminar ya. Estamos en el cumplimiento de todos los hechos
y momentos que la palabra del Señor revela de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, verdades, hablamos el día de hoy, Juan 1 del versículo 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué realmente nos confirma que somos hijos de Dios? El haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. A todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, creemos en el Hijo de Dios, enviado para ser el medio de redención y el único camino a Dios, lo creemos de esa manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vale la pena también tomar en cuenta que el ser hechos hijos de Dios no se hereda. No heredamos el ser hijos de Dios de nuestros padres o a nuestros hijos. Cada uno tiene que tomar su decisión personal de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, llegado ese momento, cuando nuestros hijos ya lo entienden, son guiados a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces ya son hijos de Dios. Ahora bien, estamos hablando, vuelvo a ese punto, de las verdades que fortalecen nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios, basados siempre en la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado original, la rebelión de Adán y Eva, vino como consecuencia sobre toda la humanidad. Nacimos en pecado. Mira, el mismo siervo del Señor lo decía: fui concebido en pecado. Entonces, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. ¿Qué nos justifica realmente como cristianos? El sacrificio de Jesús en la cruz, y que nosotros hayamos decidido voluntariamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo maravilloso de Dios, la vida eterna a través de Cristo. Seguimos con las verdades. Juan 3:18, el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Aleluya. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador porque le creyó, ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. Y ya la condenación es historia. Porque Dios ha perdonado sus pecados. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para olvidar, para perdonar y olvidar. Entonces, hablando de esta verdad, el que cree en Jesús es salvo y ha pasado de muerte a vida, vida eterna. Leímos Juan 3:18, el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:24, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién lo dice? Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió,
Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Mira, me sorprende cada día el valor que el Padre le da al ser humano, a su creación, a tal punto que envió a su Hijo a pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, oh, gloria sea el Señor. Proverbios 10:16. Un juicio para vida eterna o para muerte eterna. Mira qué tremendo. Para salvación o condenación llegará ese momento en que estaremos frente al Padre para dar, ahora sí, testimonio de que le creímos o pagar las consecuencias de quienes no le creyeron. Mira esto. Juan 5:24. Vuelvo a este punto interesante, haciendo énfasis. El que cree en Jesús es salvo y ha pasado de la condenación. Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hablábamos también de un juicio para vida eterna o para muerte eterna, para salvación o condenación. Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Hay una diferencia, por supuesto. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo a través de haber hecho su decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador y ser hecho hijo de Dios. Entonces la obra del justo es para vida. Cada día procura caminar en la voluntad de Dios y ponerla por obra. Entonces, como consecuencia, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. 2 Corintios 2, del 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Qué impresionante también saber que Jesucristo intercede por nosotros todos los días. Nos equivocamos, por supuesto. Pablo lo decía, no es que ya sea perfecto con mis palabras, que ya lo haya alcanzado, pero cada día prosigo, cada día busco acercarme más, santificarme más y vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 2, del 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, tiene el olor de Cristo. Quien no ha decidido recibirle, tiene el olor, como dice la palabra, olor de muerte para muerte. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabes? Estas son verdades de la palabra del Señor que están próximas a cumplirse. Los que hicieron lo bueno, los que cada día procuramos vivir en la voluntad del Señor, no es fácil, por supuesto, pero tampoco es imposible. Y procuramos cada día dejar el pecado, las mentiras, los vicios, los desórdenes. No por lo que diga la gente, nos tiene sin cuidado, sino porque realmente seamos aprobados por Dios. Entonces, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Leíamos también Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira esto. Ezequiel 7:19, mira qué palabra. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado.
Sabes, en su momento, raíz de todo lo mal es el amor al dinero, dice la palabra, pero lo digo siempre abiertamente. El dinero no puede comprar, sobre todas las cosas, el favor de Dios. Lo he dicho abiertamente, se puede comprar una mujer, pero no una esposa. Se puede pagar empleados, pero no comprar amigos. Mira qué impresionante entonces. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Cuando llegue ese momento, mira esto, ni la plata ni el oro servirán. Porque sabes, no existen sobornos en el reino de los cielos o chantajes para hacer la voluntad del Señor. Entonces, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Sabes cómo este tiempo Dios está llamando a toda la humanidad a arrepentirse de sus pecados, a vivir en verdad en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Mira, quienes damos ese testimonio de haber sido rescatados, podemos disfrutar cada día de la presencia del Señor, de su amor, de su misericordia, de su bondad, y vivir cada día en ese sentir de paz y de gozo. No hay otra manera de conseguirla. Mira esto, lo dice esta palabra en Ezequiel 7:19, que ni la plata ni el oro les servirán en su momento para resolver sus necesidades, ¿sabes? Ese pensamiento en su momento, que se decía que hay hombres tan pobres, pero tan pobres que solo dinero tienen. Entonces, Apocalipsis 2:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes qué maravilloso es el hecho de saber que en el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida? Y cuando Cristo venga o nosotros partamos y venga ese momento del juicio, seremos presentados como hijos de Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No hay otra manera de conseguirlo si no es a través de Jesucristo. Vuelvo siempre a hacer énfasis. La única manera de llegar a ser hijo de Dios es a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, hablamos un poco acerca del que peca deliberadamente. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes qué maravilloso es cada día ser guiados por la palabra del Señor para buscar y hacer lo que es correcto, la voluntad del Señor? Porque de otra manera, mira Santiago 4:17, lo leíamos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada día somos llamados a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y dar testimonio de nuestro amor a Dios, del amor al prójimo, de servirle a Dios a través de servirle al prójimo y ser de bendición completamente. Mira qué maravilloso. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, mira lo que nos dice. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es una exhortación realmente a mantenernos firmes. Lo digo abiertamente, no juguemos. En verdad no se juega con la palabra del Señor, con la presencia del Señor, con el hecho de saber que en el momento que decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos hechos hijos de Dios. No es un juego. No podemos un día estar arriba y otro abajo, caer o tirarnos en su momento, porque se pagan las consecuencias. Entonces, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28, Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Mira esto, el que viola la ley paga con su vida
la rebeldía o la rebelión. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia? Mira qué pregunta. Si aquel que viola la ley de Moisés paga con su vida, ¿cuánto mayor castigo, dice, piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Sabes? Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Tampoco se puede burlar de esa obra maravillosa que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. No era un profeta más o un hombre más. Era Dios hecho hombre en medio del pueblo para perdonar, para dirigir, para enseñar y para modelar el amor de Dios. Entonces, mira esto. Pregunta, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, recordemos siempre que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la cosecha está ya a la puerta, esperando beneficios o consecuencias. ¿Cuál ha sido realmente nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida? Sobre todo desde ese momento en que decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador. No para ser un religioso más o un místico, sino para ser realmente hijo de Dios y esforzarnos cada día en hacer su voluntad y ponerla por obra. Entonces, otra de las verdades, hablando el día de hoy, de las verdades que fortalecen nuestra fe, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Qué maravilloso es el hecho de saber que la muerte ya no ocupa, la muerte física ya no ocupa nuestros pensamientos, ni produce temores, sino al contrario, el hecho de saber que lo mejor viene después de. Así que una de las verdades, o otra de las verdades, para los que vivimos como cristianos, la muerte es ganancia, no es pérdida. No comparto la idea de la expresión, lamentamos el sensible fallecimiento. Si no es cristiano, realmente sí hay que lamentarlo. Pero mientras sea hijo de Dios, es ganancia, es lo mejor que le puede pasar. Cuando llegue ese momento, mira esto, porque para mí el vivir es Cristo, mira lo que dice, y el morir es ganancia, por cuanto vivo cada día haciendo la voluntad de Dios, perseverando en la palabra del Señor. Si muero ahora o cuando muera, voy a salir ganando. ¿Te imaginas estar en la presencia del Señor? Allá ya no hay llanto, dolor ni enfermedad, ni problemas ni conflictos. Solo su presencia, su amor y su misericordia, gozándonos cada día. Entonces, ¿verdad? De los cristianos o para los cristianos, para los que vivimos como cristianos, la muerte es ganancia. Job, capítulo 19, versículo 25 en adelante. Mira lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y al fin se levantará sobre el polvo. Él lo cumplió. 3 días estuvo, y al tercer día resucitó. Y mira cómo lo dice Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mira qué maravilloso momento realmente, cuando tengamos ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Cuando abramos nuestros ojos y veamos a aquel que le creímos toda la vida, aquel que nos fortalecía en los momentos difíciles y nos respaldaba en todo momento, que prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Mira entonces, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mira lo que dice Job. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oh, bendito Dios.
Otra de las verdades, mira esto, vale la pena escucharla. La muerte física o la venida de Cristo es inminente, es inevitable. Se crea o no, estamos de paso por esta tierra. Y la vida física o el paso por esta tierra termina con la muerte física o con la venida de Cristo. Y esto es inminente, inevitable. Entonces, si hablamos de esta verdad, la muerte física o la venida de Cristo es inminente y llegará en cualquier momento. Nadie sabe la hora ni el día. Mira lo que nos dice Marcos 13, del 26 en adelante. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Se crea o no, quienes todavía vivan, le verán venir. O si todavía estamos vivos, le veremos venir, como lo prometió. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mira qué maravilloso es pensar en ese momento, donde todos sus hijos serán reunidos. Y lo dice, los unirá, los juntará. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan, mira lo que dice la palabra. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira lo que dice la palabra. Entonces, mira, uno de los regalos maravillosos es el hecho de saber que ya sea que nosotros partamos o Cristo venga, tenemos un lugar en el cielo, pues nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Fuimos ya liberados de toda maldición, de todo pecado, porque la reconocimos, lo confesamos, pedimos perdón y tomamos el perdón de Dios y decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Mira qué maravilloso. Entonces, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. ¿Realmente podemos decir estamos preparados? Porque nadie sabe la hora ni el día. Y qué maravilloso es saber que nuestra esperanza está puesta en la promesa que Cristo cumplió con su sacrificio, la redención. Dice la palabra del Señor que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no estamos atados a la ley del pecado, a las mentiras, a los engaños, a los vicios. Cristo con su sangre nos libertó y nos separó. Y debemos de estar conscientes cada día, de ser agradecidos con Dios y estar preparados también, no con temor, porque sabes, no es el temor, porque lo mejor está por venir, dice la palabra. Ya sea que nosotros partamos o Cristo venga, tenemos un precioso lugar donde Él está. Entonces, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren porque no saben cuándo será el tiempo. Ahora bien, vamos a llegar a un punto tan importante. Hoy hablamos de esas verdades que nos fortalecen como hijos de Dios, para ponernos firmes en cuanto a las ideas, pensamientos humanos, carnales, diabólicos, que cada día tratan de desviarnos de la verdad, para estar firmes todo el tiempo de acuerdo a la palabra del Señor. Y el hecho de saber que desde el momento en que le recibimos como Señor y Salvador, somos hijos de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida,
Y si Cristo viene en este momento o nosotros partimos, tenemos ya un lugar en los cielos. Entonces, llegar a este punto tan importante que cada día, mira esto, el Padre está, como dice la palabra, tocando a la puerta y llamando al arrepentimiento. Nos equivocamos, sí, pero necesitamos rectificar. Segunda de Crónicas lo dice, si el pueblo sobre el cual el nombre es invocado buscan su rostro y oran y se arrepienten de sus pecados, Él oirá, perdonará y sanará. El llamado es todo el tiempo a estar a cuentas. Si nos equivocamos en su momento, si fallamos en su momento, pero necesitamos reconocerlo, pedir perdón y apartarnos y no volverlo a hacer, porque Él es fiel y justo. Entonces, si el llamado que el Padre nos hace en este día es realmente a reconsiderar nuestra conducta ante Él, como lo digo una vez más, realmente a estar a cuentas, porque fallamos. Y qué maravilloso saber que al momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo, Él nos convence de pecado. Y cuando nos equivocamos, o fallamos o pecamos, nos da la sensibilidad para reconocer nuestros pecados, pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Y por supuesto no volver a caer en esos enredos. Entonces, otra de las verdades, Él está tocando a la puerta y llamando al arrepentimiento. Apocalipsis 3, 19 al 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes qué maravilloso es ese momento tan especial cuando reconocemos nuestros pecados? Cuando los confesamos y decidimos apartarnos, el hecho de saber que al momento que Dios perdona, olvida también, ya no existen esos pecados. Sabemos que en su momento, lo hemos dicho, el enemigo es el padre de la mentira y de la acusación. Nos recuerda cada día, es que hiciste, es que actuaste, es que dejaste de hacer. Pero si ya lo confesamos, mira lo que el enemigo diga, ya no cuenta, porque ya no existen. Y caer en frustraciones, en enojos por pecados confesados, es una falta de fe hacia Dios. Porque Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y hace. Entonces, hoy necesitamos nuevamente ponernos a cuentas. Hemos fallado. Hemos hecho cosas incorrectas. Hemos decidido hacer lo bueno. Hemos decidido dejar de hacer lo bueno que es contado como pecado. Y Dios está llamando hoy a nuestro corazón. Estamos a punto de resbalar o resbalamos o caímos. El llamado de Dios para nosotros es venir a su presencia. Y lo dice nuevamente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Padre hoy está a la puerta de nuestro corazón para reconocer nuestras faltas. Mañana podría ser demasiado tarde. Porque sabe, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Las consecuencias del pecado son tan difíciles. Mas la gracia de Dios es vida eterna. Entonces, tomamos esta palabra el día de hoy, Apocalipsis 3, 19 en adelante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mira, si no nos amara, no hubiéramos sido sellados con el Espíritu Santo, que nos muestra cuando nos equivocamos, que nos confronta con el pecado. No para alardear precisamente, sino para reconocerlos, arrepentirnos, confesarnos y apartarnos. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira lo que dice. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyes su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Sabes, Dios nos habla cada día, no solo los domingos, todos los días. Estamos atentos a la voz de Dios para caminar en su voluntad, reconocer nuestras faltas y nuestros errores, arrepentirnos y cambiar de rumbo, para caminar entonces nuevamente en su voluntad, porque lo dice de esta manera. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz. ¿A cuántos el Padre nos está hablando el día de hoy? No es casualidad, no creo en las casualidades. No es casualidad que estemos escuchando hoy la exhortación a fortalecer en nosotros las verdades para vivir y hacer su voluntad todos los días. Entonces, si oyes hoy su voz, si Dios te está hablando, si el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecados y de faltas, pidamos perdón de corazón, arrepintámonos y cambiemos de rumbo. Entonces, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Isaías 11:18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, vengan luego. Y ese momento y ese llamado es el día de hoy. Entonces, vamos a entrar a un momento especial y que pedimos al Padre nos fortalezca, nos respalde y a su Espíritu Santo nos convenza de pecado. Si hemos fallado, si hemos caído, hoy necesitamos reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón y apartarnos, porque lo mejor es su promesa, está por venir. Caso contrario, las consecuencias también están por venir. Entonces, el primer llamado el día de hoy es para quienes aún no son hijos de Dios, a quienes no han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor. No estamos hablando de religión, me gozo en esto. Hablamos del principio de una nueva vida a través del inicio de la relación directa de nosotros con el Padre a través de Jesucristo. Entonces, el primer llamado a quienes no han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor. Así que si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es el momento que lo hagas. ¿Cómo debo de hacerlo? Me decía en su momento. Mira, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo? Solamente cierra tus ojos y por convicción repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a toda maldición y a todo pecado. Y te agradezco por haberme aceptado como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, si hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios. Procura cada día presentarte delante de Él en oración. Escucha palabra del Señor. Fortalece tu fe. Camina cada día en su voluntad. Ora, lee la Biblia. Y procura cada día hacer su voluntad. El llamado también para aquellos que no están seguros si son o no hijos de Dios. ¿Hiciste ya tu decisión? ¿Recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador? Entonces, si lo hiciste, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya eres un hijo de Dios. Entonces, y por último, el llamado también para los hijos de Dios, para los cristianos,
para mantenernos firmes cada día haciendo la voluntad del Padre hasta que Él venga o partamos nosotros con Él. Entonces, mira esto. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Amados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, cada día clamemos al Padre por su misericordia sobre todos aquellos que todavía no le conocen, sobre todos aquellos que perseveran en el pecado, para que sean tocados por su Espíritu Santo y vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Y Santiago 5:8, tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día necesitamos fortalecer las verdades de tu palabra en nosotros, para escucharlas, para guardarlas y ponerlas por obra, y cada día buscar hacer tu voluntad. Permítenos también, Señor, cada día ser un medio de guía para que aquellos que no te conocen, aquellos que no te han recibido, Señor, te reciban como Señor y Salvador. Que cada día oremos e intercedamos también por aquellos que todavía no te conocen. Ten misericordia de ellos. Envía tus ángeles a tus siervos o envíanos a nosotros para guiarles a recibirte como Señor y Salvador Jesús, y puedan llegar a ser hijos de Dios y comenzar una nueva vida de bendición. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.